En mi último día como CEO, mi nuera propuso un brindis. Por todos los que hacen funcionar la compañía, excepto la vieja codiciosa dueña que roba las ganancias. Solo miré a mi esposo. Él asintió. Las puertas se abrieron con fuerza. «Es la policía, manos arriba». Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Pero permíteme contarte cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es Elena Morales, y durante 30 años construí mi empresa de catering desde cero. Empecé vendiendo tamales desde mi cocina hasta convertirla en la empresa más respetada de eventos corporativos en toda la ciudad. Nunca imaginé que mi propia nuera sería quien intentaría destruir todo lo que había construido. Esa mañana del viernes me levanté temprano como siempre. Carlos, mi esposo, ya había preparado café y me esperaba en la cocina con esa sonrisa tranquila que tanto me calmaba después de 40 años de matrimonio. Sabía que algo importante pasaría ese día, pero ninguno de nosotros mencionó nada durante el desayuno. «¿Estás lista para esto?», me preguntó mientras yo me arreglaba frente al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer de 62 años que había luchado por cada peso que tenía, por cada cliente que había ganado, por cada empleado que había contratado. «He estado lista desde hace meses», le respondí, y era cierto. Llegué a la oficina 1 hora antes de lo normal. El edificio estaba silencioso, pero pronto se llenaría con los preparativos de la que supuestamente sería mi fiesta de despedida. La ironía me dolía en el pecho. Después de décadas dedicando mi vida entera a esta empresa, me estaba jubilando, porque mi propia familia me había presionado hasta convencerme de que ya no era capaz de dirigirla. María, mi asistente de confianza durante 15 años, llegó poco después que yo. Nos intercambiamos una mirada que lo decía todo. Ella había sido testigo de cada humillación, cada manipulación, cada mentira que había soportado en los últimos 2 años. «Señora Elena, todo está preparado como discutimos», me dijo en voz baja mientras revisaba unos papeles en su escritorio. «Gracias, María. No sabes cuánto aprecio tu lealtad todos estos años». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la composure. «Usted no se merece lo que le han hecho, señora. No se merecía». Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba hacia mi oficina. Mi oficina que en unas horas ya no sería mía, sino de Sofía, mi nuera de 32 años que había llegado a nuestras vidas hace 8 años, como una joven dulce y aparentemente enamorada de mi hijo Miguel. Recuerdo perfectamente el día que Miguel me la presentó. Era una mujer hermosa, con una sonrisa encantadora y palabras amables para todo el mundo. Me habló de su infancia difícil, de cómo había perdido a sus padres siendo adolescente, de sus sueños de tener una familia que la aceptara. Mi corazón de madre se abrió completamente hacia ella. «Mami, Sofía estudió administración de empresas», me había dicho Miguel esa primera cena familiar. «Dice que le encantaría aprender sobre nuestro negocio». Y yo, inocente de mí, pensé que era maravilloso tener a alguien joven con estudios formales que pudiera aportar ideas frescas a la empresa. Le di un trabajo en el departamento administrativo, sin pedirle experiencia previa. La incluí en todas las reuniones importantes. Le enseñé cada aspecto del negocio, como si fuera mi propia hija. Los primeros años fueron buenos. Sofía parecía ansiosa por aprender y contribuir. Hacía sugerencias inteligentes, se llevaba bien con el personal, y Miguel se veía más feliz que nunca. Carlos y yo pensábamos que habíamos ganado no solo una nuera, sino una verdadera hija. Pero las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Primero fueron comentarios sutiles durante las reuniones familiares. «Elena, ¿no crees que deberíamos modernizar nuestros procesos contables? O, he notado que algunos clientes se quejan del servicio. Tal vez necesitamos evaluar si nuestros métodos tradicionales siguen funcionando». Al principio me parecían observaciones válidas de alguien que traía una perspectiva fresca. Incluso implementé algunas de sus sugerencias. Pero después me di cuenta de que cada comentario estaba diseñado para socavar mi autoridad frente a los demás. Luego empezaron las conversaciones privadas con Miguel. Yo los escuchaba discutir en voz baja después de las cenas familiares,
Y aunque no podía oír las palabras exactas, el tono de Sofía era siempre urgente, preocupado. Miguel comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre las finanzas de la empresa, sobre mis decisiones operativas, sobre si no era hora de que alguien más joven tomara más responsabilidades. Mami, Sofía piensa que tal vez podrías delegar más, me dijo un día. No es que no confíe en ti, pero eres una mujer trabajadora que merece descansar un poco más. Descansar. Como si dirigir mi propia empresa fuera una carga de la que necesitaba liberarme. Los empleados también comenzaron a actuar diferente conmigo. Algunos que antes me saludaban con calidez empezaron a ser más formales. Noté que las decisiones que yo tomaba eran cuestionadas con más frecuencia, y que varios empleados preferían consultar con Sofía antes que conmigo. Es natural, me decía Carlos cuando yo le compartía mis preocupaciones. Ella es más joven, habla su idioma. No significa que no te respeten, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Todo llegó a un punto crítico hace 6 meses, durante una reunión con nuestros clientes más importantes. Yo estaba presentando una propuesta para un evento corporativo grande cuando Sofía me interrumpió delante de todos. Perdón, Elena, pero creo que hay un error en estas cifras, dijo con una sonrisa aparentemente preocupada. ¿No deberíamos revisar esto antes de presentarlo? La humillación fue total. Los clientes intercambiaron miradas incómodas, mientras yo intentaba mantener mi composure. Después descubrí que no había ningún error. Sofía simplemente quería demostrar que yo ya no era confiable. Esa noche, Miguel llegó a casa con una propuesta que me rompió el corazón. Mami, hemos estado pensando, Sofía y yo, que tal vez es hora de que consideres jubilarte. Hasta ese momento me las había arreglado para controlar las lágrimas, pero esas palabras me destruyeron por completo. Mi propio hijo, el niño al que había dado todo, estaba pidiendo que renunciara a la empresa que había construido con mis propias manos. ¿Jubilarme? Logré preguntar con voz temblorosa. No es que no apreciemos todo lo que has hecho, continuó Miguel, obviamente repitiendo palabras que Sofía le había enseñado. Pero tienes 62 años. Has trabajado toda tu vida. Mereces descansar y disfrutar. Sofía y yo podemos manejar la empresa ahora. Sofía y yo. Como si ella tuviera el mismo derecho que él a mi empresa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, llorando silenciosamente para no despertar a Carlos. Sentía que me estaban arrancando una parte esencial de mi alma, pero también sentía algo más, una sospecha que había estado creciendo durante meses. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui a ver a un viejo amigo contador que había trabajado conmigo en los primeros años de la empresa. Le pedí que revisara discretamente nuestros libros contables de los últimos 2 años. Lo que descubrió cambió todo, y ahora, parada en mi oficina en este día que se suponía sería mi último día como CEO, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La fiesta comenzaría en 1 hora. Sofía estaría ahí, sonriendo y actuando como la nuera perfecta que había fingido ser durante 8 años. Los empleados estarían ahí, algunos genuinamente tristes de verme ir, otros probablemente aliviados de que la vieja anticuada finalmente se retirara. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta no sería mi despedida, sería la de Sofía. Lo que mi amigo contador descubrió en esos libros me quitó el sueño durante semanas. Pero para entender realmente la magnitud de la traición de Sofía, necesito contarte cómo llegó a tener tanto acceso a nuestra empresa y cómo yo, como una tonta, le abrí todas las puertas. Cuando Sofía se casó con Miguel hace 8 años, yo estaba desesperada por tener una hija. Había criado a Miguel sola durante muchos años después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Carlos llegó a nuestras vidas cuando Miguel tenía 12, y aunque fue un padrastro maravilloso, yo siempre sentí que le faltaba esa presencia femenina joven en la familia. Sofía llegó como un regalo del cielo. Era inteligente, educada, y parecía genuinamente interesada en conocer nuestro negocio. Durante los primeros meses de noviazgo, venía a almorzar con nosotros los domingos y siempre hacía preguntas sobre cómo había empezado la empresa, qué desafíos había enfrentado, cómo había logrado mantenerme en un mercado tan competitivo. Elena, admiro tanto lo que has construido, me decía con esos ojos brillantes que ahora sé que mentían.
Debe haber sido muy difícil siendo mujer en este negocio. Y yo, hambrienta de reconocimiento y cariño, me derretía cada vez que me hablaba así. La boda fue hermosa. Sofía insistió en que fuera pequeña e íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Dijo que no quería gastar dinero innecesariamente, que prefería que Miguel y ella invirtieran en su futuro juntos. Me pareció tan sensata, tan diferente a esas novias que solo piensan en una fiesta extravagante. Carlos pagó toda la boda. Yo me encargué del catering, por supuesto. Y Sofía me ayudó con cada detalle. Pasamos semanas planificando juntas, probando platillos, eligiendo decoraciones. Sentía que finalmente tenía a la hija que siempre había querido. 3 meses después de la boda, Sofía se acercó a mí con una propuesta. «Elena, he estado pensando mucho sobre mi futuro profesional», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi oficina. Me gradué en Administración de Empresas, pero la verdad es que nunca he encontrado un trabajo que realmente me emocione. ¿Crees que habría alguna oportunidad para mí aquí en la empresa? Mi corazón se aceleró de felicidad. ¿Mi nuera queriendo trabajar conmigo? ¿Poder enseñarle todo lo que sabía? ¿Tener a alguien de la familia que realmente entendiera el negocio? Por supuesto, hija, le dije sin pensarlo 2 veces. Podemos empezar contigo en administración. María puede enseñarte cómo manejamos la contabilidad, los contratos, la coordinación con proveedores. Sofía me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para mí. Prometo que no te voy a decepcionar. Los primeros meses fueron maravillosos. Sofía llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas inteligentes sobre cada aspecto del negocio. Los empleados la adoraban porque era joven, carismática, y siempre tenía una sonrisa para todos. Yo estaba tan orgullosa. En las reuniones familiares, presumía con Carlos sobre lo rápido que Sofía estaba aprendiendo, lo valiosa que se estaba volviendo para la empresa. Es como si hubiera nacido para esto, le decía a Carlos. Tiene instinto natural para los negocios. Después de 6 meses trabajando con nosotros, le di a Sofía acceso a nuestro sistema contable. María había comentado que Sofía era muy buena con los números y que podía ayudar con la reconciliación bancaria mensual. Es muy detallista, me dijo María en ese entonces. Encuentra errores que a veces se me escapan. Le di una clave de acceso limitada al principio, solo para consultas. Pero gradualmente, cuando Sofía demostró ser eficiente y confiable, le fui dando más permisos. Al final del primer año, prácticamente tenía acceso total a nuestros registros financieros. Mirando atrás, me doy cuenta de que ahí cometí mi error más grande. Fue alrededor del segundo año cuando empezaron los cambios sutiles. Sofía comenzó a hacer comentarios sobre nuestros métodos de trabajo durante las reuniones de equipo. ¿No creen que deberíamos modernizar nuestro sistema de inventario?, preguntaba frente a todos. He visto software que podría hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Oh, Elena, he notado que algunos de nuestros proveedores nos cobran precios más altos que el mercado. Tal vez deberíamos buscar alternativas más económicas. Al principio pensé que era iniciativa loable, pero después me di cuenta de que cada sugerencia venía acompañada de una crítica implícita a cómo yo había estado manejando las cosas durante décadas. Los empleados comenzaron a ver a Sofía como la voz de la modernidad y la eficiencia, mientras que yo empecé a parecer la jefa anticuada que se resistía al cambio. Miguel notó estas dinámicas también, pero su perspectiva era completamente diferente a la mía. «Mami, Sofía solo está tratando de ayudar», me decía cuando yo le compartía mis preocupaciones. Ella estudió estas cosas en la universidad. Tal vez deberíamos escuchar sus ideas. Escuchar sus ideas, como si las mías, forjadas en 30 años de experiencia real, fueran menos valiosas que lo que había aprendido en libros de texto. El tercer año fue cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. Sofía empezó a cuestionar mis decisiones más abiertamente, especialmente en frente de clientes y empleados. Durante una presentación con un cliente potencial muy importante, yo estaba explicando nuestro menú de eventos corporativos cuando Sofía me interrumpió. «Perdón, Elena, pero creo que el cliente estaría más interesado en nuestras opciones de catering saludable», dijo con esa sonrisa dulce que ahora reconozco como completamente falsa. Es la tendencia actual en eventos empresariales. El cliente volteó a verla con interés,
Y yo me quedé ahí parada sintiéndome como una tonta que no sabía de qué estaba hablando. Perdimos ese cliente. Sofía me dijo después que había sido porque nuestro enfoque era demasiado tradicional, que necesitábamos adaptarnos a los nuevos tiempos si queríamos seguir siendo competitivos. Esa noche lloré en brazos de Carlos. Se siente como si me estuviera reemplazando poco a poco, le confesé. Los empleados van a ella con preguntas que antes me hacían a mí. Los clientes parecen confiar más en su opinión que en la mía. Amor, me dijo Carlos mientras me acariciaba el cabello. Tal vez solo necesitas encontrar un balance. Sofía es familia, no tu enemiga. Pero cada instinto en mi cuerpo me decía que algo estaba muy mal. El cuarto año trajo la campaña más sutil pero devastadora de Sofía. Convencer a Miguel de que yo estaba perdiendo capacidades mentales. Empezó con comentarios aparentemente inocentes. Miguel, tu mamá se olvidó de confirmar la cita con el proveedor de flores hoy. Oh, Elena se confundió con las fechas del evento de los Rodríguez. Por suerte, yo me di cuenta a tiempo. Algunos de estos olvidos eran reales, errores menores que cualquier persona ocupada puede cometer. Pero otros, me di cuenta después, habían sido saboteados deliberadamente por Sofía. Ella cambiaba citas en mi calendario sin decirme, o olvidaba, darme mensajes importantes, y después actuaba como si mi confusión fuera evidencia de mi deterioro mental. Miguel comenzó a verme con ojos de preocupación. Mami, ¿te sientes bien últimamente? Sofía me ha comentado que has estado un poco distraída. La manipulación era tan sofisticada que incluso yo empecé a dudar de mí misma. ¿Realmente estaba perdiendo la cabeza? ¿Era cierto que ya no era capaz de manejar mi propia empresa? Fue María quien me abrió los ojos una tarde hace exactamente un año. Señora Elena, me dijo cerrando la puerta de mi oficina para que nadie pudiera escucharnos. Necesito decirle algo importante. Me contó que había visto a Sofía cambiar deliberadamente información en mi calendario, que había escuchado a Sofía hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso para que yo me retirara pronto, que había notado discrepancias en nuestros libros contables que no podía explicar. Señora, esa mujer no está tratando de ayudarla. Está tratando de quedarse con su empresa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de María resonaban en mi cabeza una y otra vez. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie excepto a Carlos, decidí contratar a un contador externo para que revisara nuestros libros. Lo que descubrimos fue peor de lo que jamás imaginé. Durante los últimos 3 años, Sofía había estado desviando dinero de nuestras cuentas hacia empresas fantasma que ella había creado. Pequeñas cantidades al principio, apenas unos cientos de pesos mensuales que podrían pasar desapercibidos, pero gradualmente las cifras fueron creciendo. Había falsificado contratos con proveedores inexistentes, había inflado costos de eventos reales y se había quedado con la diferencia. Había cobrado a clientes por servicios que nunca se proporcionaron. En total, Sofía había robado más de 500,000 pesos de mi empresa durante 3 años, pero el robo del dinero no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que toda su campaña para desacreditarme, para convencer a todos de que yo ya no era competente, era parte de un plan maestro para tomar el control total de mi empresa, y había estado a punto de lograrlo. Ahora, sentada en mi oficina preparándome para lo que sería el último acto de esta traición, sentía una mezcla de dolor y determinación que nunca había experimentado antes. Sofía había subestimado a la vieja anticuada. Pensó que era una mujer frágil y confundida que se rendiría sin pelear. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Después de descubrir la magnitud del robo de Sofía, pasé 3 semanas sin poder mirarla a los ojos durante las cenas familiares. Cada vez que sonreía y me preguntaba cómo había estado mi día, yo sentía náuseas. Cada vez que abrazaba a Miguel y le decía lo mucho que amaba a nuestra familia, yo quería gritarle la verdad ahí mismo, pero Carlos me ayudó a mantener la calma. Si la confrontas ahora, me dijo, destruirá todas las evidencias y convencerá a Miguel de que estás loca de celos. Necesitamos un plan. Tenía razón. Sofía había pasado años construyendo la narrativa de que yo era una mujer mayor, confundida y posesiva con mi empresa. Si llegaba acusándola sin pruebas irrefutables, nadie me creería. Así que empecé mi propia investigación silenciosa. Contraté a un investigador privado,
un hombre discreto recomendado por mi abogado. Le di acceso a todos nuestros registros contables y le pedí que documentara cada transacción sospechosa, cada empresa fantasma, cada peso robado. También instalé una grabadora pequeña en mi oficina. Sofía tenía la costumbre de usar mi computadora cuando yo no estaba y quería capturar evidencia de cualquier actividad ilegal. La primera grabación que obtuve me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Era un lunes por la mañana. Yo había salido temprano a una cita con un proveedor, y cuando regresé, escuché voces en mi oficina. María me hizo una seña para que esperara antes de entrar. Sofía estaba al teléfono, hablando en un tono que nunca había usado delante de mí. No, no puedes acelerar más el proceso, decía con voz fría y calculadora. La vieja está empezando a sospechar algo. Ayer me hizo preguntas sobre los pagos a Distribuidora Luna. Distribuidora Luna era una de las empresas fantasma que había creado. Mira, Miguel ya está convencido de que su madre está perdiendo facultades mentales. Anoche me preguntó si pensaba que deberían considerar algún tipo de ayuda médica para ella. El plan está funcionando. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo estaba discutiendo mi supuesta demencia con su esposa, y ella estaba usando esas conversaciones para acelerar mi salida de la empresa. Solo necesito 6 meses más, continuó Sofía. Para entonces tendré suficiente evidencia documentada de sus errores para convencer a Miguel de que ella ya no puede tomar decisiones importantes. Y una vez que tenga el control legal de la empresa, podremos liquidar todo y empezar de nuevo con el dinero. Liquidar todo. Mi empresa de 30 años. Los empleos de 40 personas. Todo destruido para que ella pudiera tomar el dinero y empezar una nueva vida. ¿Qué pasa con Miguel?, preguntó la voz del otro lado de la línea. Sofía se rió, y ese sonido fue lo más cruel que había escuchado en mi vida. Miguel es un idiota sentimental. Cree que realmente lo amo. Una vez que tenga el dinero, inventaré alguna razón para dejarlo. Tal vez diré que no puedo soportar ver cómo trata a su pobre mamá enferma. Será fácil hacer que parezca su culpa. En ese momento María entró a la oficina fingiendo buscar unos documentos. Sofía colgó inmediatamente y me sonrió cuando entré. Elena, qué bueno que regresaste. Estaba revisando los números del evento de los Martínez. Creo que hay algunas discrepancias que deberíamos revisar juntas. Discrepancias que ella misma había creado, por supuesto. Esa noche, cuando llegué a casa, Miguel y Carlos estaban viendo televisión en la sala. Miguel se levantó cuando me vio y me dio un abrazo. «Hola, mami. ¿Cómo te fue hoy?» Lo miré a los ojos. Este hijo que había criado con tanto amor, y me pregunté cómo había sido tan ciega a la manipulación de su esposa. Pero también me di cuenta de que él era víctima tanto como yo. Sofía había estado jugando con sus sentimientos, usando su amor por mí para convencerlo de que tenía que salvarme de mí misma. «Bien, hijo. Un poco cansada». Sofía me comentó que has estado un poco estresada últimamente. ¿Estás segura de que te sientes bien? Ahí estaba otra vez. Sofía plantando semillas de duda, preparando el terreno para su plan final. Solo son los desafíos normales del negocio, respondí tratando de mantener mi voz neutral. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones, sugirió Miguel. Sofía y yo podemos manejar las cosas por unos días. Te haría bien descansar. Carlos me miró desde el sofá. Podía ver en sus ojos que él también se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Durante las siguientes semanas, la presión de Miguel y Sofía se intensificó. Empezaron a sugerir más frecuentemente que tal vez era hora de que yo considerara relajarme un poco y dejarles más responsabilidades a ellos. Sofía comenzó a actuar como si ya fuera la jefa. Hacía cambios en nuestros procedimientos sin consultarme. Tomaba decisiones importantes sin mi aprobación. Y cuando yo la confrontaba, actuaba sorprendida e inocente. «Elena, pensé que querías que tomara más iniciativa», me decía. «Miguel me dijo que estabas buscando delegar más responsabilidades. Era una manipulación perfecta. Cada vez que yo me quejaba, parecía una jefa controladora que no podía soltar las riendas». Los empleados comenzaron a sentir la tensión. Algunos me buscaban privadamente para preguntarme qué estaba pasando. «Señora Elena», me dijo Roberto, nuestro chef principal. «Sofía nos dijo que usted había aprobado cambios en el menú para el evento de los García.
pero el cliente está furioso porque no es lo que pidieron. Yo nunca había aprobado esos cambios. Sofía había actuado por su cuenta, pero había usado mi nombre para autorizar la decisión. Tuve que llamar personalmente al cliente para disculparme y arreglar la situación. Sofía después me dijo que había sido un malentendido y que ella pensaba que yo estaba de acuerdo con los cambios. Cada día traía una nueva humillación, una nueva muestra de cómo Sofía estaba tomando control de mi empresa mientras me hacía ver como una mujer confundida e incompetente. Pero lo peor llegó hace 2 meses, durante una reunión con nuestro cliente más grande, la Corporación Mendoza. Habíamos estado negociando un contrato anual por más de 2 millones de pesos, el contrato más grande en la historia de nuestra empresa. Era el resultado de meses de trabajo, múltiples presentaciones y una relación que había construido durante años. El día de la reunión final, Sofía llegó con una presentación completamente diferente a la que habíamos preparado juntas. Elena, me susurró antes de entrar a la sala de juntas. Hice algunos cambios de último minuto basándome en lo que discutimos ayer. Nunca habíamos discutido ningún cambio, pero no podía contradecirla frente a los clientes sin parecer completamente desorganizada. La presentación que Sofía hizo era profesional y bien preparada, pero los precios eran 30% más altos de lo que habíamos acordado originalmente. Cuando el cliente expresó sorpresa por el aumento, Sofía me miró como esperando que yo explicara. Bueno, dije tratando de improvisar. Hemos tenido algunos aumentos en nuestros costos. Elena, me interrumpió Sofía con esa sonrisa condescendiente. ¿No recuerdas que discutimos esto? Los nuevos precios reflejan la calidad premium que ofrecemos. Los clientes se miraron entre sí, claramente confundidos por la falta de coordinación entre nosotras. Perdimos el contrato, 2 millones de pesos y la relación comercial más importante de nuestra empresa. Perdidos porque Sofía quiso demostrar que yo ya no era capaz de manejar negociaciones importantes. Esa noche Miguel vino a hablar conmigo. «Mami», me dijo con voz suave pero firme. Sofía me contó lo que pasó con los Mendoza. Estoy preocupado por ti. ¿Preocupado por qué? Por tu memoria, por tu capacidad de concentración. Tal vez es hora de que consideres retirarte. Ahí estaba. La palabra que había estado temiendo durante meses. Retirarte. Como si mi propia empresa fuera una carga de la que necesitaba librarme. Miguel, traté de explicarle. Sofía cambió la presentación sin consultarme. No fue mi error, mami. Sofía me dijo que ustedes habían discutido esos cambios varias veces. Dice que estás olvidando conversaciones que tuvieron. Mi propio hijo no me creía. Prefería creerle a su esposa manipuladora que a la madre que lo había criado. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Carlos que íbamos a acelerar nuestro plan. No puedo esperar más, le dije. Si no actuamos pronto, Sofía va a lograr convencer a Miguel de que estoy senil, y perderé todo. Carlos asintió. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a juntar todas las evidencias. Vamos a presentar cargos criminales contra ella. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Miguel se va a sentir traicionado, humillado. Miguel se va a sentir liberado. Respondí con más certeza de la que había sentido en meses. Una vez que vea quién es realmente su esposa, entenderá que estábamos tratando de protegerlo. Durante las siguientes semanas, Carlos y yo trabajamos con el investigador privado y nuestro abogado para construir un caso sólido contra Sofía. Teníamos evidencia de fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y manipulación financiera. Pero Sofía aún tenía un último movimiento que hacer. Hace 3 semanas, Miguel y Sofía vinieron a casa con una propuesta formal. «Mami», me dijo Miguel, «hemos estado hablando y creemos que ha llegado el momento de hacer una transición oficial en la empresa». Sofía estaba sentada a su lado, con las manos unidas sobre su regazo, actuando como la nuera preocupada y respetuosa. «Elena», me dijo con voz dulce, «admiramos tanto todo lo que has construido. Queremos asegurar que tu legado continúe, pero también queremos que tengas la oportunidad de disfrutar el fruto de tu trabajo». «¿Qué están sugiriendo exactamente?» «Una jubilación con honor», respondió Miguel.
Una gran fiesta donde podamos celebrar todo lo que has logrado y después una transición gradual donde Sofía tome más responsabilidades operativas mientras tú te mantienes como presidenta honoraria. Presidenta honoraria, un título bonito sin poder real. ¿Y si no quiero jubilarme todavía? Sofía y Miguel intercambiaron una mirada. Mami, dijo Miguel suavemente, creemos que es lo mejor para ti y para la empresa. Has estado bajo mucha presión últimamente. Y todos hemos notado que tal vez necesitas más descanso. Ahí estaba la manipulación final, presentada como preocupación por mi bienestar, pero realmente un ultimátum disfrazado. ¿Y si digo que no? Otro intercambio de miradas. Esperamos que no sea necesario llegar a esa situación, dijo Sofía. Pero tienes que entender que la empresa necesita liderazgo estable. Si insistes en mantener el control cuando claramente necesitas ayuda, tendríamos que considerar otras opciones legales. Otras opciones legales. Me estaban amenazando con declararme incompetente mentalmente. Está bien, dije finalmente. Acepto la jubilación. La sonrisa de triunfo que cruzó por el rostro de Sofía duró apenas un segundo, pero la vi. Después de 8 años, finalmente había logrado lo que quería, o eso pensaba. Porque lo que Sofía no sabía era que Carlos ya había contactado a la policía, que teníamos grabaciones de sus conversaciones telefónicas, que habíamos documentado cada peso que había robado. La fiesta de jubilación sería en una semana. Sofía ya estaba planeando su discurso de victoria, su momento de humillarme públicamente delante de todos mis empleados. Pero yo también tenía un discurso preparado, y también tenía a la policía esperando afuera. La semana antes de la fiesta fue la más larga de mi vida. Cada día tenía que actuar como si realmente me estuviera preparando para jubilarme, mientras secretamente coordinaba con la policía el momento exacto de la detención de Sofía. El detective Ramírez me visitó en casa 2 días después de que acepté la jubilación. Era un hombre serio, de unos 50 años, que revisó todas nuestras evidencias con cuidado meticuloso. Señora Morales, me dijo después de examinar los documentos durante 2 horas. Esto es un caso sólido de fraude empresarial y malversación de fondos. Tenemos suficiente para proceder con los cargos criminales. ¿Cuándo pueden arrestarla? Podemos hacerlo cuando usted guste. Pero me parece interesante su idea de hacerlo durante la fiesta. Será público y enviará un mensaje claro a cualquier empleado que pueda haber estado colaborando con ella. Carlos estaba sentado a mi lado, tomando mi mano. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así, Elena? Va a ser muy dramático. Miguel se va a sentir humillado. Esa pregunta me había estado atormentando durante días. ¿Era cruel hacer que Sofía fuera arrestada en público? ¿Estaba siendo vengativa en lugar de buscar justicia? Pero después recordé todas las veces que me había humillado delante de clientes y empleados. Recordé cómo había planeado destruir mi empresa y abandonar a mi hijo una vez que tuviera el dinero. Recordé su risa cruel cuando le dijo a su cómplice que Miguel era un idiota sentimental. Sofía planeó humillarme públicamente en esa fiesta, le dije al detective. Va a usar su discurso para terminar de destruir mi reputación delante de todos mis empleados. Si la arrestamos privadamente, ella tendrá tiempo de inventar mentiras, de decirle a Miguel que yo fabrique las evidencias por celos. Entiendo, asintió el detective. ¿A qué hora quiere que actuemos? Después de su brindis. Quiero que todos escuchen exactamente lo que piensa de mí y de esta empresa antes de descubrir quién es realmente. Durante esa semana, Sofía actuó como la nuera perfecta que siempre había fingido ser. Me trajo flores, me ayudó a elegir el vestido para la fiesta, incluso me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba de todo lo que había logrado. Elena, me dijo el miércoles mientras revisábamos los últimos detalles de la fiesta, quiero que sepas que siempre te voy a estar agradecida por todo lo que me enseñaste. Espero poder honrar tu legado. Tuve que salir de la oficina para vomitar. La falsedad en su voz era tan intensa que me enfermó físicamente. Miguel también estaba siendo especialmente cariñoso conmigo. Creo que se sentía culpable por presionarme para que me jubilara, aunque él no sabía que en realidad me estaba salvando del plan de su esposa. Mami, me dijo el jueves por la noche, sé que esto debe ser difícil para ti. Esta empresa es tu bebé, pero te prometo que Sofía y yo la vamos a cuidar como si fuera nuestra. Lo sé, hijo.
le respondí, sintiendo que se me partía el corazón por lo que estaba a punto de descubrir sobre su esposa. El viernes por la mañana, día de la fiesta, me desperté temprano. Carlos ya estaba despierto, sentado en la cocina con una taza de café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Nerviosa, aterrada, aliviada, todo al mismo tiempo. ¿Tienes alguna duda? Lo pensé durante un momento. No. Sofía le ha robado 500,000 pesos a mi empresa. Ha manipulado a mi hijo. Ha intentado destruir mi reputación y mi salud mental. Ha planeado abandonar a Miguel una vez que tenga el dinero. No tengo ninguna duda. Llegué a la oficina a las 10 de la mañana. La fiesta sería a las 6 de la tarde en el salón de eventos del Hotel Plaza, el mismo lugar donde habíamos celebrado la boda de Miguel y Sofía 8 años atrás. María me estaba esperando con una expresión tensa. «Señora Elena», me dijo en voz baja, «¿está segura de que quiere hacer esto?» María era la única empleada que sabía lo que iba a pasar. Necesitaba que alguien de confianza estuviera preparado para ayudar a manejar la situación después del arresto. «Estoy segura, María. ¿Están todos los empleados confirmados para la fiesta?» «Sí, señora. Los 42 empleados estarán ahí, más algunos clientes importantes que Sofía invitó. Sofía había insistido en invitar a clientes. Quería la audiencia más grande posible para su momento de triunfo. Durante el día, observé a Sofía preparándose para la fiesta como una reina preparándose para su coronación. Se había comprado un vestido nuevo, caro, probablemente pagado con el dinero que había robado de mi empresa. A las 5 de la tarde, Carlos y yo nos subimos al auto para ir al hotel. Yo llevaba puesto un vestido azul marino que había tenido en mi closet durante años, simple pero elegante. No quería parecer que estaba compitiendo con Sofía por atención. El detective Ramírez confirmó que sus hombres van a estar en posición a las 6:30, me dijo Carlos mientras manejaba. Van a esperar afuera hasta que les des la señal. ¿Cuál es la señal otra vez? Cuando termines tu discurso de respuesta al brindis de Sofía, vas a mirarme y a sentir con la cabeza. Yo voy a enviar un mensaje de texto que dice ahora, y ellos van a entrar. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegamos al hotel, ya había varios autos en el estacionamiento. Podía ver luces y escuchar música suave viniendo del salón de eventos. «Elena», me dijo Carlos antes de bajarnos del auto, «quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Lo que estás haciendo requiere mucha valentía. ¿Y si sale mal? ¿Y si Miguel nunca me perdona? Miguel es un buen hombre. Una vez que vea la verdad, va a entender que no tuviste otra opción». Entramos al salón y inmediatamente fuimos recibidos por una multitud de empleados y clientes que vinieron a saludarme. Había flores por todas partes, una mesa de buffet elegante y un podium decorado con un micrófono para los discursos. Sofía se acercó a nosotros con una sonrisa radiante. Llevaba puesto un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de María. «Elena, te ves hermosa», me dijo dándome un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. «¿Estás emocionada?» Muy emocionada», respondí. Y era cierto, aunque probablemente no por las razones que ella pensaba. Miguel llegó poco después, vestido con un traje que no le había visto antes. También parecía más elegante de lo normal, como si él también hubiera comprado ropa nueva para la ocasión. «Hola, mami», me dijo abrazándome fuerte. «Te ves preciosa. ¿Estás lista para tu gran noche?» «Estoy lista, hijo». Durante la primera hora de la fiesta, todo transcurrió normalmente. Los empleados me compartieron historias sobre los años que habíamos trabajado juntos. Los clientes me felicitaron por mi carrera exitosa. Sofía actuó como la anfitriona perfecta, asegurándose de que todos tuvieran comida y bebida. A las 7:30, Miguel se dirigió al micrófono para empezar los discursos. «Buenas noches a todos», dijo su voz amplificada llenando el salón. «Gracias por acompañarnos esta noche para celebrar a una mujer muy especial. Mi madre, Elena Morales». Hubo aplausos, y yo sonreí y saludé desde mi mesa principal. «Durante 30 años», continuó Miguel, «mi madre construyó esta empresa desde cero. Empezó vendiendo tamales desde su cocina y la convirtió en la empresa de catering más respetada de la ciudad. Todos nosotros hemos sido beneficiarios de su trabajo duro, su dedicación y su amor por lo que hace». Más aplausos. Hasta ese momento,
Todo era genuino y conmovedor. Pero esta noche no es solo una celebración de lo que mi madre ha logrado, dijo Miguel, y noté un cambio sutil en su tono. También es una celebración de lo que viene. Mi esposa Sofía ha estado trabajando incansablemente para aprender todos los aspectos de este negocio, y estoy orgulloso de anunciar que ella va a tomar el liderazgo de la empresa, mientras mi madre disfruta de una jubilación bien merecida. Los aplausos fueron más tenues esta vez. Algunos empleados parecían sorprendidos. Habíamos trabajado juntos durante años, y ellos sabían que yo no era el tipo de persona que se jubila voluntariamente a los 62 años. Miguel le entregó el micrófono a Sofía, quien se acercó con esa sonrisa perfecta que ahora me daba escalofríos. Gracias, Miguel, dijo ella, su voz clara y confiada, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Hizo una pausa dramática, mirando alrededor del salón como una actriz que saboreaba su momento en el escenario. Elena, dijo volteando hacia mí, has sido una mentora increíble. Me enseñaste tanto sobre este negocio, sobre liderazgo, sobre dedicación. Otra pausa. Pude sentir que se venía algo, y mi estómago se tensó. Pero también me enseñaste algo muy importante sobre cuándo es tiempo de pasar la antorcha. Los empleados intercambiaron miradas confundidas. El tono de Sofía había cambiado sutilmente. Por eso, continuó Sofía, levantando su copa de champán, quiero proponer un brindis por todos los que hacen funcionar la compañía, excepto la vieja codiciosa dueña que roba las ganancias. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie levantó su copa. Todos me miraron con shock, esperando mi reacción. Sofía se dio cuenta inmediatamente de que había ido demasiado lejos. Su sonrisa falló por un momento, pero después se recuperó. Perdón, dijo con una risa nerviosa. Eso fue una broma de mal gusto. Lo que quería decir es, pero yo ya me había levantado de mi asiento. Caminé hacia el micrófono, y Sofía se hizo a un lado, claramente nerviosa ahora. Miré hacia las mesas llenas de empleados que había conocido durante años, clientes que habían confiado en mí, y mi familia que había sido manipulada durante tanto tiempo. Sofía, dije, mi voz amplificada por el micrófono, tienes razón sobre una cosa. Alguien en esta empresa ha estado robando ganancias. Volteé a ver a Carlos y asentí con la cabeza. Él sacó su teléfono y escribió un mensaje. 30 segundos después, las puertas del salón se abrieron con fuerza. ¡Policía! ¡Manos arriba! El detective Ramírez entró al salón seguido por 4 oficiales uniformados. El silencio que había seguido al brindis cruel de Sofía se convirtió en un caos de gritos ahogados y sillas arrastrándose contra el piso, mientras los invitados se levantaban de sus asientos. Sofía se quedó paralizada junto al micrófono, su copa de champán todavía en la mano, los ojos como platos. Por primera vez en 8 años, vi terror genuino en su rostro. Sofía Mendoza de Morales, anunció el detective Ramírez con voz firme mientras se acercaba al podium. Está arrestada por fraude empresarial, malversación de fondos y falsificación de documentos. La copa se cayó de las manos de Sofía y se hizo pedazos contra el piso. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el salón silencioso. No, susurró ella, mirándome con una expresión de incredulidad absoluta. Elena, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondí, mi voz aún amplificada por el micrófono. Proteger mi empresa y mi familia de una ladrona. Miguel se levantó de su asiento tan bruscamente que derribó su silla. ¡Esperen!, gritó, corriendo hacia donde los oficiales estaban colocándole las esposas a Sofía. Tiene que haber un error. Mi esposa no ha hecho nada malo. El detective Ramírez volteó hacia él con expresión comprensiva pero firme. Señor Morales, tenemos evidencia extensa de que su esposa ha desviado más de 500,000 pesos de esta empresa durante los últimos 3 años. Eso es imposible. Miguel miró entre el detective y yo, buscando alguna explicación que tuviera sentido. Mamá, ¿de qué están hablando? Tomé el micrófono de nuevo. Todos los ojos estaban en mí. Empleados confundidos. Clientes shocked. Mi hijo desesperado por entender lo que estaba pasando. Miguel, dije. Mi corazón partiéndose al ver el dolor en sus ojos. Durante los últimos 3 años, tu esposa ha estado robando sistemáticamente de nuestra empresa. ¡Mientes!, gritó Sofía mientras los oficiales la conducían hacia la salida. Ella está loca.
Está inventando todo esto porque no puede aceptar que ya no la necesitan. Pero su voz sonaba desesperada ahora, no la voz controlada y manipuladora que había usado durante años. Tengo las pruebas, continué, dirigiéndome tanto a Miguel como a todos los presentes. Empresas fantasma creadas con nuestro dinero, contratos falsificados con proveedores que no existen, facturas infladas donde ella se quedaba con la diferencia. Miguel se veía como si lo hubiera golpeado un camión. No, no puede ser cierto. El detective Ramírez sacó una carpeta de su chaqueta. Señor Morales, si gusta revisar las evidencias, tenemos documentación completa de cada transacción fraudulenta. ¡Miguel!, gritó Sofía desde la puerta, luchando contra las esposas. ¡No les creas! Tu madre fabricó todo esto. Está celosa porque no puede aceptar que tú me eliges a mí. Pero algo había cambiado en la expresión de Miguel. La desesperación estaba siendo reemplazada por algo más peligroso. Duda. Sofía, dijo con voz temblorosa, ¿por qué hiciste ese brindis? ¿Por qué dijiste esas cosas sobre mi madre? Sofía se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Su momento de triunfo, su deseo de humillarme públicamente, había revelado su verdadera naturaleza. Yo estaba nerviosa, tartamudeó. No quise decir eso. Fue una broma estúpida. ¿Una broma?, repitió Miguel, su voz subiendo de tono. ¿Llamar a mi madre una vieja codiciosa fue una broma? María se acercó a Miguel con una carpeta en las manos. Señor Miguel, dijo suavemente, hay algo más que necesita saber. Abrió la carpeta y le mostró transcripciones de las conversaciones telefónicas que habíamos grabado. Su esposa planeaba dejarlo una vez que tuviera control completo de la empresa, le dijo María con voz gentil pero firme. Tenemos grabaciones donde dice que usted es un idiota sentimental y que sería fácil inventar razones para abandonarlo. El color desapareció completamente del rostro de Miguel. Tomó las transcripciones con manos temblorosas y leyó mientras los oficiales esperaban pacientemente. Pude ver el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Sus hombros se hundieron, sus manos empezaron a temblar, y miró hacia Sofía con una expresión que jamás había visto en él antes. ¿Es cierto?, le preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Todo esto es cierto? Sofía abrió la boca para responder, pero por primera vez en años no tenía palabras. Su máquina de manipulación finalmente se había descompuesto. Miguel, finalmente logró decir, yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Robar de mi madre fue por nuestro futuro? ¿Planear abandonarme fue por nosotros? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Miguel, y sentí como si me estuvieran arrancando el corazón. Mi hijo había sido traicionado de la manera más cruel posible por la mujer que amaba. Señores, intervino el detective, necesitamos proceder con el arresto. Mientras conducían a Sofía hacia la salida, ella me miró con una expresión de odio puro. Esto no se va a quedar así, me gritó. Voy a destruir todo lo que has construido. Voy a... Sus amenazas fueron cortadas cuando las puertas del salón se cerraron detrás de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. 42 empleados, varios clientes, mi familia, todos mirándome y esperando alguna explicación. Tomé el micrófono una vez más, mis manos temblando ligeramente. Sé que esto ha sido un shock para todos. Comencé, especialmente para ti, Miguel. Mi hijo estaba sentado ahora, la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Durante años permití que Sofía me hiciera dudar de mí misma. Continué. Me hizo creer que estaba perdiendo capacidades mentales, que ya no era capaz de dirigir mi propia empresa, pero lo que realmente estaba perdiendo era dinero. Nuestro dinero. Roberto, nuestro chef principal, levantó la mano tímidamente. Señora Elena, ¿qué va a pasar ahora con la empresa? Era una pregunta válida. Durante meses, todos habían estado preparándose para una transición de liderazgo. Ahora, su nueva jefa estaba camino a la cárcel. La empresa va a continuar. Dije con más firmeza de la que había sentido en años. Vamos a reconstruir la confianza que Sofía destruyó. Vamos a recuperar el dinero que robó y vamos a ser más fuertes que antes. Ana, una de nuestras coordinadoras de eventos, se levantó. Señora Elena,
Queremos que sepa que muchos de nosotros nunca creímos las cosas que Sofía decía sobre usted. Sabíamos que algo no estaba bien. Otros empleados asintieron y murmuraron su acuerdo. Me di cuenta de que no había estado tan sola como pensaba. Sofía había logrado manipular a algunos, pero no a todos. Gracias, logré decir, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Su lealtad significa más de lo que pueden imaginar. Carlos se acercó al podio y puso su mano en mi hombro. Creo que es suficiente por esta noche, dijo suavemente. Elena necesita descansar. Pero antes de que pudiera dejar el micrófono, Miguel se levantó de su asiento. Mami, dijo, su voz rota pero audible en todo el salón. Perdóname. Caminó hacia mí con pasos vacilantes, como si fuera un niño pequeño que había hecho algo malo. Perdóname por no verte, por no escucharte, por elegirla a ella sobre ti. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Bajé del podio y abracé a mi hijo mientras lloraba en mis brazos. No tienes nada que perdonar, le susurré. Ella nos manipuló a ambos. Pero yo debí haber sabido. Sollozó. Eres mi madre. Debí haber confiado en ti. Sofía era muy hábil, le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. Nos engañó a todos durante mucho tiempo. Mientras abrazaba a Miguel, miré alrededor del salón. Los empleados estaban empezando a hablar entre ellos en voz baja, procesando lo que había pasado. Algunos clientes se estaban despidiendo discretamente, respetando este momento familiar tan íntimo y doloroso. María se acercó a nosotros. Señora Elena, dijo suavemente, ¿qué necesita que haga mañana? Mañana. El primer día del resto de mi vida recuperada. Mañana, dije, mi voz más fuerte ahora. Empezamos a reconstruir. Pero esa noche, mientras Carlos manejaba hacia casa con Miguel sentado en silencio en el asiento trasero, sabía que lo más difícil no había sido confrontar a Sofía. Lo más difícil sería ayudar a mi hijo a sanar de la traición más profunda que puede existir. Descubrir que la persona que amas nunca te amó realmente. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente. La pesadilla había terminado, o eso pensé. 6 meses después del arresto de Sofía, me despertaba cada mañana sintiéndome como si hubiera recuperado no solo mi empresa, sino mi vida entera. Era un martes de primavera cuando llegué a la oficina y encontré a Miguel ya trabajando en su escritorio. Durante estos meses, había regresado a la empresa, no como el esposo de la nueva CEO, sino como mi hijo que quería reparar el daño que había ayudado a causar sin saberlo. «Buenos días, mami», me dijo levantándose para darme un abrazo, algo que hacía todos los días desde aquella noche terrible en el hotel. «Buenos días, hijo. ¿Cómo va el reporte de los proveedores?» «Casi terminado. Creo que vamos a poder recuperar otros 50,000 pesos de los contratos falsos que Sofía había creado. En total, hasta ahora habíamos recuperado 300,000 pesos de los 500,000 que Sofía había robado. El resto probablemente estaba perdido para siempre, pero cada peso recuperado se sentía como una pequeña victoria. Miguel había cambiado completamente durante estos meses. El hombre que había estado bajo la influencia manipuladora de Sofía había desaparecido, reemplazado por alguien más maduro, más consciente, más comprometido con la familia y la empresa. «Mami», me dijo mientras revisábamos los números. «Llegó una carta del abogado de Sofía ayer». Mi estómago se tensó. Durante los primeros meses después de su arresto, Sofía había intentado todo tipo de maniobras legales para evitar la prisión. Sus abogados habían tratado de argumentar que yo había fabricado las evidencias por celos, que ella había sido víctima de mi manipulación, incluso que tenía problemas mentales que la hacían no responsable de sus actos. Nada de eso había funcionado. Las evidencias eran demasiado sólidas, las grabaciones demasiado claras, los documentos demasiado específicos. ¿Qué dice la carta? Miguel me entregó el sobre sin abrir. No la he leído. Pensé que deberías hacerlo tú primero. Abrí la carta con manos cuidadosas. Era breve, escrita en el papel oficial del bufete de abogados más caro de la ciudad. Estimada señora Morales, mi clienta, Sofía Mendoza, ha decidido aceptar un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio prolongado. Se declarará culpable de los cargos de fraude empresarial y malversación de fondos a cambio de una sentencia reducida de 3 años de prisión. Como parte de este acuerdo,
mi clienta renuncia a cualquier reclamo futuro sobre los activos de su empresa y acepta pagar restitución por los daños causados. Atentamente, Lick. Fernando Vázquez. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente terminaba este capítulo horrible de nuestras vidas. Tristeza porque, a pesar de todo, Sofía había sido parte de nuestra familia durante 8 años. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, observando mi expresión. Se va a declarar culpable. 3 años de prisión. Miguel asintió lentamente. Durante estas semanas habíamos hablado mucho sobre Sofía, sobre cómo procesar el dolor de haber sido traicionado tan completamente por alguien que creía que lo amaba. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviado, respondió después de un momento. Y triste, pero más que nada, aliviado de que ya no tengamos que vivir con esta incertidumbre. María apareció en la puerta de mi oficina. Señora Elena, el señor González de Corporación Mendoza está aquí para su reunión. Los Mendoza, el cliente más grande que habíamos perdido por culpa de la manipulación de Sofía. Durante estos meses, había estado tratando de reconstruir esa relación, paso a paso. Hazlo pasar, por favor. El señor González entró con una sonrisa que no había visto en su rostro desde antes de aquella presentación desastrosa. Elena, me dijo extendiendo su mano, he estado siguiendo las noticias sobre los cambios en su empresa. Me da mucho gusto saber que se hizo justicia. Gracias, señor González. Lamento profundamente lo que pasó durante nuestra última reunión. No tiene nada que lamentar. Ahora entendemos que usted no tenía control sobre las acciones de su nuera. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. De hecho, vengo a ofrecerle algo. Sacó un contrato de su portafolio. Corporación Mendoza quiere renovar nuestro contrato anual. 2,5 millones de pesos. Un 20% más de lo que habíamos discutido originalmente. No pude evitar sonreír. ¿Puedo preguntar por qué el aumento? Porque nos dimos cuenta de que queremos trabajar con alguien íntegro. Alguien que lucha por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Eso es exactamente el tipo de liderazgo que admiramos. Después de que el señor González se fue, me quedé sola en mi oficina reflexionando sobre el camino que habíamos recorrido. La puerta se abrió suavemente y Carlos entró con 2 tazas de café. ¿Cómo va tu día, amor?, preguntó, sentándose en la silla que acababa de dejar González. Mejor de lo que imaginé posible hace un año, admití. Acabamos de recuperar el contrato más grande de nuestra historia. Me da tanto gusto. Te lo mereces después de todo lo que pasaste. Carlos había sido mi roca durante toda esta experiencia. Sin su apoyo, sin su ayuda para planear la confrontación con Sofía, nunca habría tenido el valor para hacer lo que hice. ¿Sabes lo que he estado pensando?, le dije. ¿Qué? Que tal vez esto tenía que pasar. Tal vez necesitaba pasar por esta experiencia para aprender a valorarme a mí misma, para aprender a no dejar que nadie más defina quién soy o lo que valgo. Siempre has valido mucho, Elena. El problema era que dejaste que Sofía te hiciera olvidarlo. Esa tarde, mientras revisaba los reportes financieros del mes, María me trajo una noticia inesperada. Señora Elena, acaba de llegar una solicitud de empleo muy interesante. ¿De quién? De Andrea Sánchez. Era la asistente de Sofía en una de las empresas donde trabajó antes de llegar aquí. Fruncí el ceño. ¿Por qué sería eso interesante? Porque en su carta de presentación dice que tiene información adicional sobre las actividades fraudulentas de Sofía. Información que podría ayudarnos a recuperar más del dinero robado. 1 hora después, Andrea Sánchez estaba sentada en mi oficina. Era una mujer joven, de unos 28 años, con una expresión seria y determinada. Señora Morales, comenzó. Trabajé con Sofía hace 5 años en una empresa de relaciones públicas. La despidieron por irregularidades financieras, pero nunca pudieron probar nada concreto. ¿Qué tipo de irregularidades? Similares a lo que hizo aquí. Contratos falsos, proveedores fantasma, facturas infladas. Yo era muy joven entonces y no sabía qué hacer con la información que tenía. Andrea me entregó una carpeta gruesa, pero guardé copias de todo. Pensé que algún día podrían ser útiles. Revisé los documentos rápidamente. Era un patrón idéntico al que Sofía había usado en mi empresa. ¿Por qué venir a mí ahora? Porque vi las noticias sobre su arresto. Me di cuenta de que usted tuvo el valor de hacer lo que yo no pude hacer hace años.
y porque creo que con esta información adicional, el fiscal puede aumentar las sentencias y forzar a Sofía a revelar dónde escondió el resto del dinero robado. Esa noche en casa, le conté a Carlos y Miguel sobre la visita de Andrea. ¿Crees que deberíamos seguir adelante con esto?, preguntó Miguel. Ya aceptó el acuerdo de culpabilidad. No se trata de venganza, respondí. Se trata de justicia. Y se trata de proteger a otras empresas de que les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Carlos asintió. Estoy de acuerdo. Sofía necesita entender que sus acciones tienen consecuencias reales. Al día siguiente, llevé la información de Andrea al detective Ramírez. Después de revisarla, me confirmó que era suficiente para reabrir la investigación y posiblemente aumentar los cargos contra Sofía. Señora Morales, me dijo, con esta nueva evidencia, podríamos estar hablando de 6 o 7 años de prisión en lugar de 3. Una semana después, recibí otra carta del abogado de Sofía. Estimada señora Morales, mi clienta desea reunirse con usted personalmente para discutir información que podría ser de interés mutuo. Específicamente, está dispuesta a revelar la ubicación de activos adicionales a cambio de que no se presenten los nuevos cargos. ¿Estaría disponible para una reunión en la cárcel del condado el próximo viernes? Atentamente, Lick. Fernando Vázquez Miguel leyó la carta por encima de mi hombro. No tienes que ir, mami. Ya ganaste. Lo sé, dije, pero quiero escuchar lo que tiene que decir. El viernes siguiente, Carlos me acompañó a la cárcel del condado. Era un edificio gris y depresivo que me hizo sentir claustrofobia apenas entramos. Nos condujeron a una sala de visitas pequeña con una mesa de metal y sillas incómodas. Esperamos unos 10 minutos antes de que apareciera Sofía. El cambio en su apariencia fue impactante. La mujer elegante y manipuladora había sido reemplazada por alguien que se veía pequeña y derrotada en su uniforme carcelario naranja. Se sentó frente a nosotros sin hacer contacto visual inmediato. Elena, dijo finalmente, su voz más suave de lo que la había escuchado jamás. Sofía, gracias por venir. Hubo un silencio largo e incómodo. Mi abogado dice que tienes más información sobre el dinero robado, dije directamente. Sofía asintió. Tengo cuentas bancarias en el extranjero, aproximadamente 200,000 pesos más que nunca encontraron. ¿Y? Te doy la información a cambio de que no presentes los nuevos cargos. La miré durante un momento largo. Esta mujer había tratado de destruir mi vida, mi empresa, mi familia. Había manipulado a mi hijo y había estado planeando abandonarlo una vez que lograra robar todo mi dinero. ¿Por qué ahora, Sofía? ¿Por qué la honestidad después de años de mentiras? Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas reales, porque me di cuenta de que lo perdí todo. Miguel, la empresa, mi libertad, mi futuro. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero que no me hizo feliz, ni por un segundo? Planear dejar a Miguel una vez que obtuvieras control de la empresa no sonaba como que hubieras perdido nada. Sofía bajó la mirada. Miguel era la única parte real de todo esto, el único que realmente me amaba, y yo lo iba a botar como si fuera basura. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque soy una persona rota, Elena. Perdí a mis padres cuando era adolescente. Pasé años en hogares de crianza donde nadie me quería realmente. Cuando conocí a Miguel y a tu familia, por primera vez en mi vida me sentí como si perteneciera a algún lugar, pero no sabía cómo aceptar amor genuino. Solo sabía cómo tomar cosas. Sus lágrimas parecían genuinas, pero después de años de su manipulación, no podía estar segura de nada. Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, nada lo justifica, pero quiero intentar reparar al menos parte del daño. Intercambié una mirada con Carlos. La información de las cuentas bancarias, dije finalmente. ¿Es todo lo que queda? Es todo, te lo juro. ¿Y los nuevos cargos? Sofía cerró los ojos. Hazlo, preséntalos. Me los merezco. Solo dame la oportunidad de devolver ese dinero primero. Salimos de la cárcel en silencio. Carlos manejó durante varios minutos antes de hablar. ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar la información sobre el dinero, dije. Pero también voy a proceder con los nuevos cargos. ¿Por qué ambas cosas? Porque el dinero pertenece a mi empresa y a mis empleados.
pero la justicia no es negociable. 3 meses después, Sofía fue sentenciada a 6 años de prisión. Con la información que proporcionó, logramos recuperar la totalidad del dinero robado. Miguel había estado presente en la sentencia. Cuando Sofía volteó a mirarlo una última vez antes de que se la llevaran, él simplemente asintió con la cabeza, no con perdón, sino con cierre. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras salíamos del juzgado. Como si finalmente pudiera empezar mi vida otra vez, respondió. La vida real, no la mentira que había estado viviendo. Ahora, 1 año después de todo esto, estoy sentada en mi oficina renovada, mirando por la ventana hacia el futuro que nunca pensé que volvería a tener. La empresa está más fuerte que nunca. Hemos contratado 15 empleados nuevos. Nuestros ingresos han aumentado un 40%. Pero más importante que todo eso, he recuperado el respeto de mis empleados, la confianza de mis clientes y la relación con mi hijo. Miguel se casa el próximo mes con una mujer maravillosa llamada Carmen, que es médica y que lo conoció cuando él ya había pasado por todo este proceso de sanación. Esta vez, he estado involucrada en cada paso de su relación. He visto cómo Carmen lo trata con respeto genuino, cómo lo apoya sin tratar de cambiarlo o controlarlo. Mami, me dijo Miguel ayer, gracias por salvarme. Yo no te salvé, hijo. Te salvaste a ti mismo cuando decidiste ver la verdad. Pero tú me diste la oportunidad de hacerlo. Si hubieras cedido, si hubieras dejado que Sofía tomara control de la empresa, yo nunca habría descubierto quién era realmente. Esta mañana, mientras tomaba café en mi oficina, recibí una carta inesperada. Era de Sofía, escrita desde la prisión. Elena, no espero tu perdón, pero quería que supieras que paso mis días pensando en el daño que causé. He empezado terapia aquí en la prisión, tratando de entender por qué hice las cosas que hice. Miguel merece ser feliz. Espero que encuentre el amor verdadero que nunca pude darle. También espero que algún día puedas recordar los pocos momentos buenos que compartimos como familia sin que te causen dolor. Con remordimiento genuino, Sofía doblé la carta y la guardé en mi cajón. Tal vez algún día podré recordar esos momentos sin dolor, pero hoy no es ese día. Lo que sí puedo recordar sin dolor es la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia. Nunca permitir que nadie me haga dudar de mi propio valor otra vez. Mi empresa, mi familia, mi vida, todo esto lo construí con trabajo duro, integridad y amor. Nadie tiene derecho a quitármelo, y yo tengo la responsabilidad de protegerlo. Al final de este día perfecto de primavera, mientras cierro la oficina y me preparo para ir a casa donde Carlos me espera con la cena, me doy cuenta de algo fundamental. No solo sobreviví la traición de Sofía, salí de ella más fuerte, más sabia y más segura de quién soy de lo que jamás había estado. ¿Y eso? Más que cualquier dinero recuperado o cualquier justicia servida, es mi verdadera victoria.